Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Soy el padre Javier Arturo González Valdés, párroco de la parroquia de San Francisco de Asís en Atizapán. Hoy vamos a reflexionar en torno al evangelio que corresponde a este día, 15 de enero, viernes, y es el evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice así: Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio comienza en un ambiente muy particular, muy específico del evangelista Marcos. Para Marcos, el ambiente de la casa es algo muy importante. La casa es el lugar de encuentro, la casa es el lugar de bendición, la casa es donde nos reunimos todos. Fíjense, en este tiempo de pandemia, un eslogan que se ha venido repitiendo mucho es: quédate en casa, quédate en casa. Y en los tiempos de cuarentena, pues se nos ha apartado de la vida congregacional, de la vida parroquial, y pues se dice: se han cerrado las iglesias. Pues sí, pero también se han abierto en las casas espacios de comunión, espacios de oración, espacios de crecimiento, espacios de reflexión, como seguramente ahorita muchos de ustedes me están escuchando en sus casas. Bueno, la casa para Marcos es un lugar importante, es un lugar de la bendición de Dios. Y ¿cuáles son los personajes? Me parece muy simpático este pasaje, porque ¿cuáles son los personajes sobresalientes de este pasaje? Después de Jesús, evidentemente. Fíjense, hermanos, no es el paralítico, sino que son los amigos que lo llevan cargando. Incluso dice el Evangelio que viendo la fe de ellos, ni siquiera la fe del paralítico, viendo la fe de ellos, es que Jesús accede al milagro. Cuando nosotros llevamos a bautizar a un bebé, por ejemplo, es indispensable, importantísima la fe ¿de quiénes? De los papás y de los padrinos que llevan a bautizar a ese niño. Ese niño pues no tiene fe en sí mismo, ¿verdad? Es neófito, pero la iglesia pide la fe y el compromiso de los papás y de los padrinos. Bueno, es un caso parecido, ¿verdad? A lo mejor el paralítico no tenía tantas ganas de ir, pero estos hombres lo llevan, la casa está llena, abren un agujero por encima del techo y hacen descender ante Jesús al enfermo. Fíjense, hermanos, ¿qué es la característica sobresaliente? La audacia de estas personas. Y algo que necesitamos nosotros, hermanos, en nuestro día es la audacia
para predicar el Evangelio. Nos hace falta audacia, hermanos, nos hace falta celo espiritual, nos hace falta tener la capacidad de vencer los impedimentos. Generalmente nosotros nos acercamos a las cosas de Dios porque es que mi párroco es así, es asado, es que las catequistas son así, son asado, es que los de liturgia son así, son asado, es que mis vecinos, ¿verdad?, que van a misa, yo no los veo cambiar y nos quedamos ahí en los impedimentos. Pero miren, hermanos, la audacia de estas personas. Hacen a un lado los impedimentos, incluso a lo mejor la resistencia de este hombre, hacen el agujero y lo presentan ante Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va a la raíz del asunto. Dice: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Evidentemente, lo que estos hombres querían y lo que deseaba también el paralítico era su sanidad. Pero Jesús sabía cuál era la raíz que tenía este hombre atado a esa camilla. Eran sus pecados. Y es algo que pues la ciencia le ha dado la razón al Evangelio, hermanos, porque sabemos que muchas enfermedades pues son somatizaciones de condiciones interiores, de una situación de pecado, de una situación de tristeza. Y entonces Jesús va a la raíz y le dice: tus pecados te son perdonados. Viene la resistencia. Solo Dios puede perdonar pecados. Claro, Jesús es Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y hay que tener la conciencia cuando nos acercamos a Jesús de quién es esta persona a la que me estoy acercando. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y dice, ¿cómo es que este hombre perdona los pecados? Pues para que vean que en la tierra el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dice: recoge tu camilla y vete a tu casa. Y algo muy peculiar, el hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió allí a la vista de todos. Ya no eran los amigos los que lo llevaban, ya no hay necesidad de hacer un agujero en el techo, sino que este hombre recupera su dignidad, que es lo más importante, y es lo que Jesús le devuelve al perdonarse los pecados. Este hombre recupera la dignidad y se levanta y entonces se lleva su camilla. ¿Qué es lo que nos quita la dignidad, hermanos? ¿Qué nos tiene postrados? Hay que revisar nuestro interior. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué me tiene limitado? Y acercarme a Jesús y pedirle: Señor, sáname, cúrame. Yo creo que tú tienes el poder de hacerlo. Tú tienes el poder de ir a lo más profundo de mi corazón y sanar mis pecados. Pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y nos devuelva la dignidad para salir con la frente en alto después del encuentro que hemos tenido con Jesús. Que Dios los bendiga siempre.